En el siguiente conversatorio, podemos encontrar los suficientes argumentos legales y científicos para mantener la ley de prohibición de la minería metálica en el país. El Salvador, país que creía estar a salvo de los graves peligros de la minería de metales, vuelve a tener en su territorio la presencia de empresas mineras, según confirma una reciente investigación periodística. Tal situación venía siendo denunciada por organizaciones ambientales desde que los líderes comunitarios de Santa Marta y Ades fueron capturados el 11 de enero de 2023. Desde el inicio, Ades y otras organizaciones veían la posible reactivación de proyectos mineros como el trasfondo de las detenciones arbitrarias y el debilitamiento de la resistencia ambiental como objetivo del proceso penal en su contra. En ese sentido, los objetivos de este foro son denunciar la presencia de empresas mineras en El Salvador, informar sobre el proceso penal de los líderes de Santa Marta y Ades, señalar las violaciones a derechos humanos que implica la reactivación de la minería y exigir el cumplimiento de la ley contra la minería metálica aprobada en 2017. Para hablar sobre estos temas, nos acompañan Yanira Cortés, abogada medioambiental y ex procuradora adjunta de Medio Ambiente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Amalia López, representante de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos y Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. Además nos acompaña Alfredo Leiva, miembro de la Comunidad de Santa Marta y directivo de Ades. Sobre minería metálica y derechos ambientales, entonces le damos la palabra a la licenciada Yanira Cortés, abogada ambiental y ex procuradora adjunta de Medio Ambiente. Gracias, Fátima, muy amable. Buenos días, gracias por la invitación y es un honor nuevamente compartir con ustedes algunas ideas acerca del tema de la minería metálica y los derechos humanos. Hacernos la pregunta que ¿cómo podemos exigir no volver a la minería metálica partiendo que es una actividad que afecta nuestro derecho al medio ambiente? Y la respuesta, precisamente, la tenemos en el contenido esencial del derecho ambiental. Precisamente, el relator ha señalado con mucha propiedad de que todos los derechos humanos dependen precisamente de la vigencia de este derecho al medio ambiente. ¿Cómo es posible de que los estados actúen a espaldas del derecho ambiental? ¿Cómo es posible que las decisiones de los estados en un momento determinado sean retórica de pleno respeto al derecho ambiental, pero que en la práctica realmente se convierte en promesas incumplidas? Porque la experiencia es de que los gobiernos toman decisiones a espaldas de ese derecho ambiental. Del mismo modo, el secretario general de Naciones Unidas ha señalado de que la no actuación de los estados y la actuación de los estados en contra, o mejor dicho, de espaldas del derecho ambiental, nos ha llevado a una crisis del clima, dice el secretario general, y nos dice de que precisamente las no actuaciones es lo que nos está acercando, y digo literalmente las palabras del secretario general, ha abierto las puertas al infierno, que es entonces el contenido esencial de ese derecho, es decir, cómo el derecho nos puede llevar a dar respuestas. Desde la sociedad civil lo tenemos como muy claro, ¿verdad? Que no podemos también analizar el derecho ambiental si no analizamos el contexto político en el cual se está desarrollando este derecho. Sabemos que se endulza la realidad, ¿verdad? Porque se está actuando de espaldas, se endulza la realidad con modismos que son discursivos. Y acá es bien importante de que entendamos que el discurso desde los gobiernos, y precisamente desde este gobierno, es
que los proyectos que se están ejecutando son proyectos de desarrollo, que hay que incentivar la inversión extranjera porque trae desarrollo, que es necesario un control territorial por la alza de la delincuencia, que nosotros estamos en camino al progreso, y eso como que marca mucho, ¿verdad?, la mentalidad y los corazones de las personas. Pero la realidad se impone, porque en la realidad lo que está pasando es que sobre la base de ese discurso se hacen grandes deforestaciones, como lo estamos viendo, ¿verdad? Las empresas extractivas capturan literalmente, ¿verdad? Hacen capturas a todo aquel que defiende el medio ambiente, promueven que estos ecologistas, estos ambientalistas están en contra de ese progreso, de ese desarrollo, y que se deben de flexibilizar los permisos ambientales para darle paso a esa inversión extranjera, a esos proyectos de desarrollo y a ese progreso. Y es que es precisamente que a través del tiempo el derecho ambiental no ha sido lo que es o lo que tenemos en este momento, ¿verdad? El derecho ambiental no siempre obedeció a una conciencia colectiva de lo que estaba pasando, ¿verdad? Sin embargo, cada vez hemos visto de que hay una conciencia de que el medio ambiente, el derecho ambiental, tiene una relación directa con los derechos humanos. Ahora nadie puede ignorar de que, ni nadie nos puede objetar de que el medio ambiente es clave para obtener la plena vigencia de los derechos humanos. Y es ahí donde radica su importancia. ¿Por qué? Porque el medio ambiente no tiene que ver con la defensa, con decir como sano, ¿verdad? Con decir como orgánico, con decir siembra un árbol. El medio ambiente no es eso, el derecho ambiental no es eso. El derecho ambiental va más allá, tiene que ver con la sostenibilidad de la vida. Y por eso es que el tema del derecho ambiental es tan necesario en una sociedad que está luchando por sostener la vida. Ahora bien, es importante señalar que no todo el tiempo fue así. Si nosotros hablamos y nos retrotraemos a los años 60 y 70, nosotros sabemos que había un grupo de hombres y mujeres ambientalistas, ecologistas, ¿verdad?, que ya nos advertían que había un problema serio o que se avecinaba un problema serio con los bienes naturales. Y se hacía desde la ética, desde llamar a los estados sobre el pleno respeto del derecho ambiental. Sin embargo, ¿verdad?, a través del tiempo nos fuimos dando cuenta de que realmente lo que estaban diciendo este cúmulo de ambientalistas, este cúmulo de ecologistas, es que el derecho ambiental era base precisamente para consolidar los derechos humanos. Entonces posteriormente encontraron en los derechos humanos una razón, o mejor dicho, un campo fértil para hacer la defensa de lo que ellos llamaban la defensa de la naturaleza. Y ahora, cuando yo digo que el derecho ambiental es parte de las obligaciones de los estados, entonces ¿a qué me refiero? Me refiero a tener agua que no esté contaminada y que no sea sobreexplotada. Me refiero a tener que en un momento determinado yo pueda tener libertad, ¿verdad?, para hacer uso de esos derechos. Nos damos cuenta de que esos derechos están en amenaza. Y esa amenaza, los mismos ecologistas ahora le llaman y la refieren como la crisis civilizatoria, que es un concepto que nosotros hemos estado oyendo, que hay crisis climática, hay crisis alimentaria y que esto nos está llevando a una crisis global. Y eso preocupa, por supuesto que preocupa, porque entonces significa de que al estar atentando al medio ambiente y al hacer este uso o estar de espaldas con la plena vigencia del derecho ambiental, significa que entonces nos hemos estado conduciendo o nos han conducido, ¿verdad?, a una crisis global. Y eso preocupa. Pero a mí, y yo concuerdo con muchos analistas y con muchos defensores del medio ambiente, que realmente esa crisis preocupa.
Si nosotros tomamos la ley de prohibición de minería metálica, vemos que en los considerandos de la prohibición de esta ley, precisamente se establecen muchos criterios del derecho ambiental en el cual se fundamenta la ley. Les decía que el derecho se ha ido como renovando y se ha ido consolidando. Y si bien en ese momento teníamos mucha claridad que estos proyectos podrían amenazar una serie de derechos, a nivel regional, y yo creo que nos debemos de sentir muy orgullosos y orgullosas que a nivel regional hay una resolución, o mejor dicho, se llama una opinión consultiva, pero es como un documento que surge desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que precisamente nos está aclarando qué es el derecho ambiental, para qué sirve el derecho ambiental, qué derechos tenemos desde el derecho ambiental y cuáles son las obligaciones de los estados. Esta resolución o este documento, esta opinión, fue emitida en noviembre del 2017 y la prohibición de la minería metálica en El Salvador fue en marzo de 2017. ¿Por qué? Porque nosotros ya teníamos y nosotras ya teníamos conocimiento de que desde estas acciones se estaban violando derechos humanos. Sin embargo, en el 2017 queda mejor consolidado entonces a qué vamos a tener derecho. Ha quedado claro que al decir que el derecho ambiental es un conjunto de derechos sustantivos, significa que tenemos derecho al aire limpio, oígase bien, esto es lo que hemos venido reclamando y ahora se convierte, repito, en obligaciones de los estados, como lo va a ver más adelante, pero en primer lugar, al hablar del derecho al medio ambiente, significa que tenemos derecho al aire limpio, que tenemos derecho al agua segura, que tenemos derecho al agua segura y suficiente, que tenemos derecho a alimentos sanos, tenemos derecho a entornos no tóxicos, a ecosistemas sanos, tenemos derecho a la biodiversidad, a clima seguro. Ese es el derecho ambiental. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros en todo este tiempo? Reclamar porque ese derecho ambiental se cumpla. ¿Por qué? Si nosotros estamos hablando que el derecho ambiental es la sostenibilidad de la vida, significa que si nosotros protegemos el medio ambiente, si nosotros cumplimos con el derecho ambiental, significa que nosotros estamos protegiendo todos los derechos de la población. El derecho ambiental es todo lo que les he mencionado, pero además tiene que ver con derechos del procedimiento, el derecho a acceso a la información, a la participación ciudadana y acceso a la justicia, que ustedes bien saben que estos derechos es objeto posteriormente de un acuerdo que se llama el Acuerdo de Escazú y que si bien son obligaciones ya establecidas para los estados, son derechos que nosotros y nosotras tenemos y que cobran una gran importancia en el contexto cobran una gran importancia para hacer efectivo. ¿Puedo yo en un futuro demandar al Estado porque está reservando información? Por supuesto. ¿Por qué? Porque la opinión consultiva que viene desde este sistema regional de derechos humanos nos está diciendo que es parte del derecho ambiental y que es parte del ente rector, en este caso, ¿verdad?, de hacerlo efectivo, porque si no, no tiene sentido de que seamos parte de un sistema internacional, pero que no querramos cumplir, ¿verdad?, los preceptos que de allí o las orientaciones que de allí emanan. ¿A qué tenemos derecho? Vamos a tener derecho a la disponibilidad de los recursos, imagínense, que esté disponible el agua, el suelo, las condiciones atmosféricas, el aire, que esté disponible para nosotros, que yo no tenga que irme a otro lugar para respirar un aire medianamente aceptable, ¿verdad? O que yo no tenga que ir a traer agua a otro lugar para poder beberla, ¿verdad? Acceder a recursos, tanto que haya un acceso físico y económico, ¿verdad? Habla del acceso físico y económico, que los recursos estén accesibles en ese sentido, que haya acceso a la información, que se promueva la sustentabilidad, es decir, de que las generaciones futuras también puedan gozar de un medio ambiente sano, limpio y sostenible, como dice esta opinión consultiva, que esos recursos sean
de calidad. Uso la palabra recursos porque esa es la palabra que se utiliza en el instrumento, pero sabemos que nosotros utilizamos bienes, ¿verdad? Que estos bienes sean de calidad, que no se puedan, que no se deben de degradar todos sus componentes, y que también los estados ocupen este criterio de la adaptabilidad, es decir, que no solamente tomen en cuenta aquellos aspectos que tienen que ver con lo técnico, con lo científico, sino que también tomen en cuenta lo que se relaciona con la cultura y con los saberes. ¿Y a qué se obligan los estados entonces? El estado se obliga, en primer lugar, a interpretar ciertas obligaciones que el estado ya tiene y que están contenidos en otros instrumentos de derechos humanos. Es decir, el estado debe respetar y debe garantizar ese contenido del derecho ambiental que les estaba explicando, ¿verdad? Pero ¿cómo se garantiza? Se garantiza si se previene, si se regula, si se supervisa y si se fiscaliza. ¿Qué se puede hacer ante los posibles daños? El derecho ambiental le dice muy claro: primero, prevenir daños; segundo, si no tenés muy claro, aplica el principio precautorio y no tomes una decisión que vaya a dañar el medio ambiente. Si el Estado salvadoreño quiere cumplir esas obligaciones internacionales, entonces el Estado salvadoreño no puede tomar una decisión y va en contra del derecho ambiental, va en contra de una obligación que él se ha comprometido a cumplir. Como lo dice el relator, los derechos humanos realmente y el medio ambiente su violación acarrean responsabilidad para el Estado. Si se está dando una regresión de la plena vigencia de este derecho del medio ambiente y de los derechos humanos, y hay responsabilidad del Estado, pues entonces creo que es momento que lo tenemos que advertir, no solamente en foros nacionales, sino que también en foros internacionales. Bien, con ese orgullo a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no pasa mucho a nivel internacional. Ustedes saben que hasta el 2022 el derecho al medio ambiente se reconoce en Naciones Unidas como un derecho autónomo. Y El Salvador, si ustedes lo buscan, creo que está en la segunda fila. El Salvador fue parte, ¿verdad?, de esa resolución. Aprobó esa resolución en donde se establece que todos tenemos el derecho ambiental, ¿verdad?, limpio, seguro y saludable. Entonces, si el derecho ambiental es todo lo que les dije, y si nosotros estamos haciendo un requerimiento al Estado, no es un requerimiento que esté fuera de órbita, sino que es un requerimiento válido. Entonces, decirles que también es un derecho reconocido a nivel internacional por la ONU ha sido tarde. Ha sido tarde hasta el 2022, pero sí habían otros instrumentos que ya le daban contenido al derecho, pero que la observación general 23 es la base, y que, repito, tanto en el sistema internacional como en el sistema interamericano, estamos viendo ahora muchas sentencias que se basan en estas obligaciones de los estados. Para finalizar, pues es un reconocimiento, lo que les decía, el que se haya reconocido el derecho al medio ambiente ya a nivel universal, y el relator expresó con relación a esto, dijo: cambia la percepción de la gente, que pasa de rogar a los gobiernos a exigirles que actúen. Entonces, esa es la consigna. Vamos a exigir, ¿verdad?, que actúen en favor del medio ambiente, porque el medio ambiente es un cúmulo de derechos, el que atrae una serie de obligaciones para los estados, y por lo tanto no estamos pidiendo, sino que es exigir, y por lo tanto la exigencia de la prohibición de la minería metálica es válida, es justa y es actual, ¿verdad?, porque no podemos revertir, ¿verdad? Los derechos humanos, repito, no son regresivos, sino que al contrario, en este momento lo que tenemos que exigir es que se remedien los territorios abandonados, ¿verdad?, y que se vaya o se aumente el estándar, ¿verdad?, de plena vigencia de este derecho ambiental. Para continuar con este foro, vamos a darle la palabra a Amalia López, representante de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos y Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. Amalia nos va a compartir la ponencia Situación hídrica del país y posible impacto
de la minería metálica. A ver, hay cositas, primero me voy a justificar. Pareciera que la culpa la tiene la economía, pero ¿verdad, José Luis, que no? Todavía vemos economistas conscientes. Sin duda creemos en un desarrollo económico a la par del desarrollo humano. Pero esto no está entendido de esta manera en el modelo extractivista del que hablaba Yanira y que está caminando por toda América Latina hace mucho rato. Si nos dejamos dar vuelta con la ley de prohibición de minería metálica, habremos perdido mucho, pero no solo nosotros, los salvadoreños y las salvadoreñas, sino que habremos perdido mucho a nivel latinoamericano, que es donde hemos avanzado más en materia de derecho ambiental. Europa tiene un montón de chunches que decirnos, pero aquí nacieron un montón de propuestas muy buenas que se han retomado en el sistema de Naciones Unidas. Bien, eso como para medio justificarme, porque me dolió. Vea, me dolió. Ahora, el asunto es el siguiente. Sin duda, cualquiera sea la actividad industriosa que se impulse en El Salvador, cualquiera, debido a la estrechez del territorio, debido a la densidad poblacional que tenemos, generará impactos nocivos para la gente. Es decir, si usted mete un cachimbo de parques solares en toda la zona norte de El Salvador, ya se paseó en El Salvador. Porque si usted quiere parques solares para generación de energía limpia, fíjese, usted se va a volar todos los palos que están ahí arriba en la zona norte y va a dejar desprovista la zona de recarga acuífera de Lempa. Y eso impacta allá abajo, por Usulután. Eso es en materia de hacer algo que se supone que es bueno, que es energía limpia. Pero cualquier cosa que sea industriosa en este país desplaza gente, daña suelo y contamina agua. Por tanto, esas actividades industriosas hay que ver cuáles son los impactos más adelante. Y no se diga con relación a esto, con relación a la minería. Aclaro que muchos de los datos que voy a presentar son retomados de investigaciones que ya fueron en 2008, ya fueron en 2009. O sea, estamos volviendo a retomar estas cosas, estos impactos que ahora van a ser todavía más graves por las condiciones actuales del territorio. Pero eso ya está dicho. Es más, hace 2 días que me puse a pensar, bueno, ¿y qué voy a presentar? Pues, ¿y cómo me relaciono con esto? Empecé a buscar datos en América Latina, empecé a buscar casos similares y me dije, mí misma, te estás equivocando. Ya El Salvador es un parámetro para el resto de América Latina, porque las condiciones de territorio, las condiciones geográficas, las condiciones de densidad poblacional en El Salvador no se parecen en un montón de lugares. Fíjense que nos vamos a regresar a 4º grado, y nos vamos a regresar a 4º grado porque parecería que todavía no estamos comprendiendo cómo es el chunche. Y ojalá que, como ya sé que nos están monitoreando, esto lo pongan en Casa Presidencial. O por lo menos en el Ministerio de Medio Ambiente. El ciclo del agua, vea. A nosotros nos dijeron allá en la escuelita que el agua es un recurso renovable. Así nos decían, ¿verdad? Que el agua en el mundo no se va a acabar, porque como se evapora, regresa de otra manera. Por eso es un ciclo. Regresa de otra forma. Lo que no nos dijeron es que la forma en que regresa no necesariamente es en agua para consumo humano. Entonces ahí tenemos un problema, porque es lo que se nos escasea, el agua para consumo humano. Quiero que nos acordemos de esto, cómo es el ciclo del agua, porque luego vamos a ver nuestra geografía. Entonces el agua, al precipitarse, se regresa a la tierra, se regresa a los acuíferos, se regresa a los océanos, lo que no implica que sea agua de consumo humano. Bien, ¿cuánto es la oferta hídrica en El Salvador? Aquí estoy hablando de oferta total, no estoy hablando de toda la disponibilidad de consumo humano, que es mucha más chiquita. En este momento, ese dato es de 2015, creo, 2014, por ahí. Ahora mismo, la oferta de agua en El Salvador ronda los 2.800 metros cúbicos por persona por año. Estamos cerca de algo que denominamos el estrés hídrico. En el estándar internacional, el estrés hídrico llega cuando hay 1.700 metros cúbicos producidos por año por cada persona en un país. Y cuando hay estrés hídrico hay conflicto por el agua. O sea que estamos bien cerquita, sí. Y lo hemos visto también. Acérquese a las comunidades y dése cuenta
las batallas campales que se desarrollan en torno a quién tiene derecho sobre las fuentes de agua. Hemos encontrado lugares en donde de una misma fuente de agua se saca agua para 3 o 4 sistemas de agua comunitarios y además 2 empresas. Y quien tiene más pisto para ir más profundo con los pozos son las empresas. Y dejan sin agua a los sistemas de agua comunitarios. Entonces sí hay conflicto. Esa es la primera cosa que tenemos que ver. Y si ven ahí, a pesar de que para mí esa cifra es optimista, tenemos la mitad de lo que ofrece Guatemala, tenemos como la tercera parte de lo que ofrece Honduras, y ya no digamos con relación a Belice. Somos los que menos agua tenemos en Centroamérica. Esa es una cosa que no se nos puede olvidar. Y ahora sí, miren, la clase de geografía, la clase de estudios sociales de 4º grado. ¿Dónde están las montañas en El Salvador? A ver, apúntenme, compañeros. ¿Dónde están las montañas en El Salvador? Dígame departamentos. Chalate, ¿dónde más? Y un poquito ahí se detiene la cordillera del Bálsamo, ¿verdad que sí? Ve ahora veamos el mapa que está en la esquina. Lo que está marcado en verde es el recorrido del Lempa. Cuando hablamos de defender el agua, pareciera que hablamos en abstracto. El dibujito es para que nos demos cuenta, no es abstracto. ¿En dónde está el oro en El Salvador, compañeros? Que ya más adelante se los voy a mostrar. El chunche es que mire el Lempa, que es nuestra columna vertebral, tiene 17.790 kilómetros en su recorrido y al menos 7.700 son compartidos, no son solo nuestros. Eso es un problema, pero también es más grande el problema y lo vemos más adelante. La oferta de agua del Lempa para consumo humano son 578 millones de metros cúbicos al año. Eso es lo que nos consumimos en San Salvador, pues, porque es el único lugar de donde sacamos agua, ¿verdad? Además, la proporción del agua de calidad buena, comillas, es el 50%. Y la proporción del agua subterránea buena es del 90%. Más adelante, vamos a ver dónde está el agua subterránea. Ahora, ¿para qué la minería usa agua? La minería usa agua en la extracción, en el transporte, en el control de polvo y emisiones y también en el control de drenaje ácido, la refrigeración y la generación de energía. Usa bastante agua. Por cada onza de oro extraído se utilizan 12.000 litros de agua. Échele pluma porque esos números son bonitos. 12.000 litros de agua, 12 metros cúbicos por una onza de oro. Eso es lo que se están gastando. Hay que poner atención en estas relaciones causales a los que nos hacía referencia Yanira, porque pensándolo bien, ¿para qué puercas queremos 4 plantas desalinizadoras en El Salvador si nuestros acuíferos, sobre todo cerca de las costas, tienen agua? Hágase la pregunta, contésteme por favor. ¿Para qué? No es barato tener una planta desalinizadora. Cuesta alrededor de 90 centavos por litro tener operando una planta desalinizadora. Pero mire, en Chile, una de las cosas que tienen como tecnología de punta para no gastarse el agua de los chilenos, que igual que nosotros están jodidos porque no tienen agua, es justamente hacer ósmosis inversa, o sea, quitarle la sal al agua del mar y usarla en la minería. Y allá tenemos una noticia que pone ANDA en su página, 4ª planta desalinizadora en Playa Las Hojas. No dicen cuánto nos está costando, pero ya vamos como por el 2º financiamiento para esa planta desalinizadora, en préstamos. Y este mapita lo retomé de un documento de DINA, y esos puntos en gris, no sé si los alcanzan a ver, esos puntos en gris, esos cuadritos en gris, denotan en dónde están los permisos de exploración
y en dónde está la actividad minera en El Salvador. Ahora, vuélvase a la imagen mental de dónde está el EMPA. Sí capta cuál es la situación, ¿verdad? Ahora, la contaminación de acuíferos superficiales no es el único problema, porque sin duda la escorrentía de todo lo que va a suceder allá arriba, donde hay actividad minera, va a ir a parar allá abajo por Jiquilisco. Y fíjese, solo el Mitch cambió el paisaje y la geografía del estero de Jaltepec. En el estero de Jaltepec, después del Mitch, aparecieron 3 islas, 3 islotes. Y que, por cierto, ahora ya están habitados, porque es tan chiquito El Salvador que hay que aprovechar hasta el último espacio en donde se puede habitar. Entonces, si solo ese evento natural extremo que fue el Mitch saca a flote esos islotes, imagínense lo que va a suceder con toda la escorrentía que va a llevarse el EMPA para la bahía. Y toda la contaminación que va a llevarse el EMPA hacia la bahía. Y bueno, las empresas mineras que operan en América Latina dicen que gastan para sacar una onza de oro 12.000 litros de agua, o sea, 12 metros cúbicos. Y para sacar esa misma onza de oro han tenido que remover 1 tonelada de suelo, de materiales pétreos. En 2005, la mina El Dorado en San Isidro pretendía, y esa fue la proyección que hicieron, pretendía, rayos, ya me estoy pasando de tiempo, pretendía remover 490.758 onzas de oro en 6 años. Vaya. Eso es lo que pretendía remover. En mis números, para sacar eso en 6 años, necesita 5.889.096 metros cúbicos de agua. 5.889.000. Si un salvadoreño debería tener, de acuerdo al estándar internacional, 100 litros diarios de agua para vivir, o como mínimo 50, ¿a cuánta gente se le está quitando agua en 5 años en El Salvador con esa cifra? Y además van a remover 490.758 toneladas de material pétreo. Vaya, por ahí les voy dejando, pero vamos con la siguiente. Aquí, mire dónde están los acuíferos subterráneos. ¿Ya se fijó? Cidia Cortés hace unos estudios allá por Metapán y dice, mire, lo que suceda en el Cerro Blanco nos va a contaminar también el EMPA. Porque resulta que a 5 kilómetros de donde va a iniciar la operación minera hay acuíferos subterráneos que se van a contaminar directamente. Y ese acuífero está justamente en donde va a operar la mina o donde van a operar las potenciales minas. Entonces ya nos jodimos y nos recontrajodimos. El agua buena de este país está debajo del suelo. El agua más barata y de mejor calidad, y que por cierto se la chupan los cañeros. Y aquí otra fotografía que me llamó la atención. Ahí están las actividades mineras de El Dorado y San Sebastián en El Salvador, pero mire que cerca están las de Guatemala y las de Honduras se vienen moviendo hacia la frontera con El Salvador, hacia el sur. Entonces, si compartimos 7.000 kilómetros del EMPA y estos que están ahí me los van a contaminar y el Estado no hace nada para remediar eso, para negociar eso, entonces ¿de qué cosa estamos hablando? O sea que la minería es más sistémica de lo que esperábamos, sí. Y si allá arriba en Guatemala y en Honduras no hacen nada, a nosotros también nos van a joder, aunque tengamos ley de prohibición. No es solo de luchar aquí localmente. Y bueno, llama la atención que a pesar de que hay una ley de prohibición de minería, el año pasado, en noviembre, hay una modificación a una dirección, o se unifican 2 direcciones más bien, minas, hidrocarburos, energía. ¿Y minas para qué se supone que están prohibidas? ¿Ah? Pero ahí está la modificación de ley. Entonces, además nos mandan a revisar en el presupuesto 2024, nos mandan a revisar la ley y le ponen pisto a la revisión, le ponen 4 millones de pesos, bueno, de dólares, 4,5 millones de dólares a la revisión de la ley. ¿Revisarla para qué? Si ni siquiera le han puesto $500,000 a la remediación de las minas en ese mismo presupuesto.
cuál es la intención. Entonces, a mí que no me hablen de desarrollo. Para mí, esto es acumulación, una burda acumulación en favor de muy pocos, que le va a dejar al Estado menos del 1% de la extracción en pisto y que va a dejar daños graves a las siguientes generaciones. Recuerdo que Ángel Ibarra decía, cuando andábamos hablando sobre minería, que el verdadero impacto de la minería se mide a 5 o 10 años plazo del momento en que deja de operar la mina, porque ahí surgen las enfermedades renales crónicas, la contaminación de suelos a través de comida, la contaminación del aire. Así que es esto lo que nos espera, compañeros y compañeras. Estos son los riesgos del agua, de lo que casi no tenemos, si se activa la minería. Y no se nos puede olvidar que sin agua no tenemos comida y el territorio se agota, se muere. También los ecosistemas, pero por supuesto las poblaciones. Con esto los dejo nada más, compañeros, compañeras. Vamos a dar paso a la última ponencia a cargo de Alfredo Leiva, directivo de ADES. Luego, ¿por qué es una criminalización? Pues por la debilidad probatoria en contra de los compañeros. A ellos se les acusa de un hecho ocurrido en el conflicto y la Fiscalía no ha podido sostenerlo de ninguna manera, porque toda su prueba se basa en un testigo contradictorio que primero dijo que vio los hechos, pero luego que le contaron. En todo esto hay una manipulación de la justicia transicional, porque la comunidad Santa Marta sufrió durante los años del conflicto múltiples masacres, las cuales en su oportunidad, y por cierto, acompañados con el IDUCA, ha denunciado. Sin embargo, ninguno de esos casos llegó a los tribunales, o sea, ni siquiera una investigación exhaustiva. Entonces aquí lo que se da es una manipulación, porque la Fiscalía llega a Santa Marta y le promete a la comunidad que va a investigar esas masacres. Pero esos testimonios de la comunidad fueron usados para construir un relato para acusar a los 5 compañeros ahora criminalizados. Pero no solo eso, sino que posterior a las detenciones se da una serie de acciones que nos llevan a pensar de que las detenciones solo marcan un inicio de una serie de acciones encaminadas a meter miedo a la comunidad para que de esa manera no se movilice. Posteriormente, por el lapso de unos 2 meses, se instala una unidad antinarcóticos en la comunidad, que en vehículos polarizados y sin placas deambulan por la comunidad, y eso por el lapso de aproximadamente un mes. Posteriormente a eso, hay una persona que, por cierto, ni siquiera vive en el país, envía un tuit y se lo postea al Consejo de Seguridad, y estos reaccionan inmediatamente y montan un operativo militar en Santa Marta, con la excusa de que estaba plagado de pandilleros la comunidad, cosa que no es cierto. Entonces, posteriormente a eso se monta el cerco militar en Cabañas, y durante esos meses que permaneció ese cerco en Cabañas no se reportaron detenciones. Entonces uno dice, ¿cuál es la intención de ese cerco militar? Es en la línea que decimos, y es meter terror a la gente. Luego, aunque parezca aislado, se le monta el operativo militar a Chalatenango. Y digo, aunque parezca aislado, está interconectado, en el sentido de que ese operativo se le montó a las comunidades precisamente que se movilizaron junto a las comunidades de Cabañas en la lucha antiminera de las décadas pasadas.
antes de la aprobación de la ley. Entonces no es nada aislado. Y por último, pues tenemos la detención de los líderes de la Alianza El Salvador en Paz. Compañeros que se sumaron a las actividades de denuncia y de protesta que nosotros hemos venido realizando. Entonces, y vuelvo y digo, aunque parezca aislado, no tiene, mucho. Nuestra exigencia también es que el Estado, pues, en su conjunto, mantenga la prohibición de la minería, porque por las razones que ya las compañeras plantearon, no tiene ningún sentido, pero también que se detenga la persecución contra los luchadores sociales, porque hemos entendido que aquí no importa si has hecho o no has hecho nada, lo que importa es llevar una opinión que no favorece al gobierno. Entonces hay una persecución y por lo tanto estamos en la exigencia, pero también en el pasado, en la lucha antiminera hubo un elemento fundamental que nos llevó pues a demostrar de que la lucha era justa, y es precisamente la investigación. Y ahora pues cuando la licenciada Cortés plantea sobre el derecho a un medio ambiente sano, nos reafirma pues de que es importante, y por eso el llamado al pueblo salvadoreño pues a informarse, a mantenerse atento a todo lo que esté pasando, pero no solo informarse, sino también organizarse y resistir, porque garantizar la vida en este país pasa por que no se siga deteriorando el medio ambiente, y también pasa pues por mantener la prohibición de la minería y el extractivismo en general. Y a la comunidad internacional pues llamarle pues a acompañar, como muy bien lo hicieron en el pasado, en el periodo de la lucha antiminera, acompañar al pueblo salvadoreño en su lucha por resistir ante esta nueva amenaza. Cuidar la casa común. La expresión cuidar la casa común suele emplearse con frecuencia cuando hablamos de temas relacionados con el medio ambiente y la responsabilidad compartida de proteger nuestro planeta, el único hogar que tenemos. Sin embargo, ¿entendemos realmente el alcance de esta frase? Repetir una idea sin comprender plenamente su significado nos convierte en meros eco de palabras vacías. Pero cuidar la casa común implica mucho más que palabras. Nos invita a reflexionar profundamente y a actuar de manera colectiva para proteger el planeta y cada uno de los elementos que lo conforman: el agua, el aire, la flora, la fauna y los suelos. El planeta Tierra nos ofrece innumerables riquezas que muchas veces damos por sentadas. No obstante, la falta de cuidado puede traer graves consecuencias. Por ejemplo, la tala indiscriminada de árboles no solo destruye ecosistemas, sino que también reduce la disponibilidad de agua, afecta la calidad del aire y genera problemas que comprometen nuestra supervivencia. Estudios recientes alertan sobre el alarmante aumento de la deforestación en la Amazonía, uno de los principales pulmones del mundo. En Brasil, gran parte de este problema está vinculado a la expansión de la ganadería, que impulsa la destrucción de vastas áreas de bosque, y así muchos otros ejemplos que podrían citarse en el mundo. En el caso de El Salvador,
la amenaza de la minería sigue siendo un peligro latente. Esta actividad podría agravar aún más la contaminación de nuestros ríos, vitales para las comunidades locales y los ecosistemas. Cuidar la casa común no es solo un llamado a la acción, es una responsabilidad ética que debemos asumir de manera urgente y consciente. Cada decisión cuenta, desde apoyar prácticas sostenibles hasta exigir políticas públicas que prioricen la protección del medio ambiente. Solo con un compromiso colectivo podremos garantizar que las generaciones futuras encuentren un planeta habitable, rico en biodiversidad y capaz de sostener la vida. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. No se puede empezar de otra manera distinta sino diciendo feliz año. Que disfruten este año 2025 y que sea un año realmente en que mejoremos y que mejoremos sustancialmente, que tengamos esperanza de que las cosas pueden avanzar, de que las cosas pueden mejorar en todos los aspectos, en el aspecto familiar, en el aspecto social, en el aspecto político también, que todo puede mejorar. Pues tengamos esa confianza a pesar de los problemas que existen y que estaremos recordando aquí, pero siempre recordándolos con el afán de superarlos y de tener la conciencia de que debemos avanzar juntos en el desarrollo equitativo y justo de El Salvador. Empezamos con un mensaje internacional. El Papa Francisco, igual que los otros papas anteriores, desde Pablo VI, todos los 1 de enero lanzan al mundo un mensaje de paz, tocando muy diversos temas, ¿verdad? Después de la guerra nuestra, me acuerdo que mandaron un mensaje sobre cómo había que proceder después de guerras crueles y sobre todo guerras civiles, pues teniendo un proceso de verdad, justicia y reparación y perdón, ¿verdad? Lamentablemente ese mensaje cayó en el vacío. En nuestro país no quisieron en aquel entonces las autoridades empezar un proceso serio de hacer verdad. Se hizo un intento con la Comisión de la Verdad, pero después rápidamente se dio marcha atrás en el tema de la justicia. Por supuesto, no hubo reparación para las víctimas y se dificultó toda esta tarea de reconciliación y perdón que debe hacerse sobre la verdad y sobre la justicia. Pero bien, este año el Papa manda un mensaje pidiendo que en un mundo marcado por la injusticia, estamos dentro de ese mundo, ¿verdad? Y somos parte de ese mundo y estamos también marcados por la injusticia en muchos campos laborales, en campos de salud, en campos de educación, etc. Pues que en este mundo marcado por la injusticia se refiere sobre todo a los poderes del mundo existente. Él pide que se trabaje a favor de la justicia, a favor de dar esperanza a los jóvenes. Y pone 3 pasos que son interesantes, aunque no nos tocan, por lo menos de un modo activo, a nosotros tan directamente. Los 3 pasos que pide son la condonación de la deuda de los países en desarrollo, países pobres, países con dificultades para pagar su deuda. Él siente que es un acto de justicia el condonar la deuda, puesto que nuestros países han aportado mucho al mundo desarrollado, y además el mundo desarrollado nos ha pagado con el calentamiento global, es decir, porque ellos son los principales artífices del calentamiento global. Entonces, dice, bueno, pues que la deuda se condone, ¿verdad? Esa es la primera petición. La segunda petición es que se elimine la pena de muerte en todos los países del mundo como un compromiso en favor de la vida. Y la tercera es que en todos los países del mundo haya una deducción fija, ¿verdad? Un porcentaje
un porcentaje fijo sobre los gastos militares, de tal manera que se constituya un fondo para fomentar el desarrollo de los países pobres y su preparación para el calentamiento global. Esas son las 3 peticiones del Papa. Nos toca a nosotros responder de alguna manera, es decir, en el caso de la deuda, pues manejando bien la deuda propia, es decir, yo creo que una buena parte de la deuda en el país se ha ido a la infraestructura, que no es malo que se construyan carreteras, etcétera, pero sí yo creo que hay que enfocarla hacia una infraestructura más centrada en los servicios públicos. Es decir, nos gustan carreteras buenas y eso está bien, pero también deberíamos tener transporte público decente e invertir en eso, ¿verdad? Es decir, que ha habido intentos, pero no han salido adelante ni han tenido el éxito adecuado. Y a veces hechos con unos costos para los demás que desatan la insatisfacción, etc. Entonces, manejar la deuda sin corrupción, porque ha habido corrupción en el manejo de la deuda, ha habido falta de transparencia, oscuridad, y manejar la deuda en favor de la gente concreta, ¿verdad? Y de los servicios públicos, etc. Bien, ese es un punto, nos toca, ojalá nos condonaran la deuda, a nosotros también. Eso sería bueno para el desarrollo del país y es algo que siempre debe uno solicitarlo o al menos intercambiarla por lo que llaman bonos medioambientales, ¿verdad? Es decir, nosotros protegemos el medio ambiente y se nos da deuda de esa parte. Ya con el compromiso de sanar el río Lempa, se nos ha dado una cantidad que fundamentalmente perdona también una parte de la deuda. Pero tener minería al mismo tiempo que pedimos condonación de la deuda para desarrollo y medio ambiente es una contradicción, ¿verdad? Es decir, eso hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a la pena de muerte, no hay en el país, pero sí hay tratos crueles y degradantes en las cárceles, hay sistemas carcelarios que a alguna gente le ha llevado a la muerte, ha muerto gente en las cárceles. Entonces, no tenemos una pena de muerte oficial, pero sí tenemos una especie de pena de muerte extraoficial, o por lo menos también una especie de, lo más parecido a la pena de muerte es lo que normalmente y genéricamente se llama tortura, pero que equivale también a malos tratos, a tratos crueles y degradantes. Esos los hay en el país. Y en ese sentido también yo creo que hay una llamada, aunque sea directamente la pena de muerte, que es el extremo de brutalidad que podemos tener los seres humanos contra otros, el matar, pero también el maltrato, evidentemente, hay que corregirlo. Y es parte de ese esfuerzo por crear esperanza de que todo el mundo puede cambiar y mejorar sin necesidad del abuso, del ejercicio de la fuerza brutal sobre las personas, etc. Hay mucha gente en la cárcel y muchos de ellos inocentes, gente que se le prolonga el juicio y tienen derecho a pronta y debida justicia, como dice la Constitución, etc. Entonces es un tema que también nos toca de alguna manera. Y el porcentaje sobre los gastos militares, eso sería ideal, porque imagínense, si fuera un 10% de los solo Estados Unidos, 700,000 millones de dólares en armamento, y ahí serían 70,000 millones de dólares. No nos los iban a dar todos a nosotros, por supuesto, pero ciertamente si a lo que gasta Estados Unidos le sumamos lo que gasta Rusia, lo que gasta China, lo que gasta la India y lo que gasta la Unión Europea, que son los 4 países además de Estados Unidos, que tienen unas inversiones en armamento que superan los 100,000 millones de dólares, pues evidentemente algo nos tocaría decente. Si todos los países del mundo, además, incluido el nuestro, pone ese porcentaje, claro, de 300 millones serían 30, pero si además de 30 que ahorramos en
para un fondo pues nos dan 500 o 1000 o 1000 y pico, pues saldríamos ganando. Esa es una idea yo creo que bastante buena del Papa, pero una idea que los países van a hacer caso omiso porque todavía hay demasiado egoísmo en este mundo. Hay que presionar a los políticos. Si no presionamos a los políticos para que hagan cambios, no funcionamos. La ayuda el presupuesto militar en El Salvador ha crecido de 100 millones a principios del siglo XXI a 300 millones. En estos 20 años últimos hemos dado el salto de 100 a 300 millones. Me parece un poco exagerado, la verdad, y limitar los gastos militares sería importante. Y si es para contribuir a un fondo del que después nos beneficiaríamos, mucho mejor todavía, ¿verdad? Bien, ¿qué más podríamos decir? Este es el mensaje del Papa, es un mensaje que nos debe dar ánimo y esperanza y espíritu también de lucha y de trabajo para construir un mundo mejor, ¿verdad? Empezando por nuestro país, pero también teniendo unos ideales amplios en el mundo en que vivimos. Para nosotros el tema de la migración es un tema importante en este año que comienza. Es un tema que puede afectar duramente a nuestros compatriotas y a nosotros mismos, que vivimos en un porcentaje alto de las remesas que nos mandan nuestros hermanos y hermanas salvadoreñas, y es importante superar algunas cosas, herencias que nos ha ido dejando el año, es decir, despidos masivos, se habla de más de 4.000, algunos hablan hasta de 11.000 despidos en el sector público. Últimamente ha salido una cifra de 3.800 despedidos. Se habla también de un porcentaje alto de muertes en tránsito, en tráfico, que nos deja con el diagnóstico de que estamos padeciendo una epidemia de muertes en tránsito, ¿verdad? Con más de 10 muertes por cada 100.000 habitantes. Creo que debemos andar entre 18 y 20 por 100.000 muertes por 100.000 habitantes. Es una epidemia, ¿verdad?, que hay que tratar de curar, evidentemente. Y aunque hemos avanzado en seguridad y en infraestructura, en algunos sectores, sobre todo barrios, la economía ha mejorado porque la gente puede vender y las tiendas pueden reabrirse sin el impuesto que les ponían las maras, etc. Pero tenemos problemas de derechos humanos graves, la agricultura está abandonada y no vamos a lograr nuestra soberanía alimentaria en un tiempo complicado que se nos viene encima con el calentamiento global. Hay falta de transparencia, ya lo hemos dicho, y autoritarismo. Hay mucha propaganda, se gasta demasiado en propaganda. Hace poco el pastor Vega decía que en vez de gastar tanto en propaganda se invierta en la gente, en salud y en educación. Y ciertamente la salud y la educación están flojas, ¿verdad? Están flojas en el país y hay que enfrentar ese problema. La minería es una amenaza. Ojalá se revierta la ley. Los obispos han pedido que se derogue la nueva ley de minería. Ojalá se escuche la palabra de nuestros obispos y la palabra del pueblo, que es sistemática y general, pidiendo que la minería sea abolida, que la minería no se dé en el país. En fin, en lo estructural, pues nos quedan grandes desafíos en educación, salud, medio ambiente, justicia, desarrollo institucional, fiscalidad, pero iremos recorriendo estos temas según la coyuntura y según las noticias que vayamos recibiendo a lo largo del año. De momento, pues solo desearles que no pierdan la esperanza y que mantengan ese deseo de feliz año, lo mantengan vivo con espíritu de trabajo, de lucha y de crítica democrática que todos debemos hacer. Que tengan un buen año, feliz año. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. En el próximo Miradas,